Buenas noches. Pues es para mí nuevamente un gusto estar en esta cita que se ha vuelto este año bastante puntual y para presentar lo que viene a ser la quinta intervención de Dominó Caníbal. Y tenemos hoy en la mesa Tania Bruguera, la artista de origen cubano, y de una manera que yo encuentro especialmente grata por la cercanía y la conversación que representa siempre, Isabel Tejeda, que como ustedes saben es una crítica y comisaria muy importante que trabaja desde aquí, entre aquí y Madrid, y que además durante un cierto tiempo ha sido la directora de artes visuales de Murcia Cultural. Yo de verdad le quiero agradecer a Isabel porque de todas las gentes que están aquí es alguien con el que he tenido un diálogo durante muchos años y me resulta muy agradable que además ella escogiera hablar con o contra Tania Bruguera. Como hemos hecho en las otras ocasiones en esta sesión de discusión, le hemos pedido a Isabel que abra la partida con una presentación, un primer argumento, a partir del cual trenzaremos un cierto debate y les pediremos a ustedes si gustan eventualmente intervenir con sus preguntas. Entonces, por favor, Isabel. Hola, buenas tardes. Bueno, agradecer fundamentalmente que me hayáis invitado a participar, tanto Cuauhtémoc como Tania, a participar hoy en esto. Para mí, debo decir que ha sido una cosa emocionalmente importante. Y a ti te conocía, la verdad es que hubo bastante buena relación desde el principio, pero no a Tania, que debo decir que conocí ayer, pero parece que ya hace más, ¿no es cierto? Sí. Me interesó especialmente su trabajo, entre otras cosas también porque lo planteaba para un espacio en el que yo he trabajado muchísimo tiempo, y el hecho de que ella planteara un proyecto específico en un contorno, en un contexto y en un entorno arquitectónico tan distinto a los espacios donde ella ha trabajado normalmente y que le llevan a ser tan abierta y tan generosa en su multidisciplinaridad, me parecía una de las cosas más interesantes que se podían tocar de su trabajo. Ella es una artista fundamentalmente de postestudio que ha trabajado mucho con la performance, de hecho con ella empezó, quizá luego en el diálogo, yo no voy a entrar ahora en esto, pero quizá en el diálogo sí podríamos sacar alguna reflexión acerca de qué diferencias existen entre esa performance que se realiza actualmente, que en la tuya tiene a veces referencias específicas a determinados autores de los 70, con unos planteamientos más claramente para mí sociales y políticos en la actualidad. En todo caso, me interesa mucho el cambio de chip, el cambio de actitud que ella establece respecto a los distintos espacios. Ella nunca obviamente lleva su background, pero no lleva su idea preconcebida, es con el contexto y el espacio en el momento donde se crean los proyectos. Voy a citar 3 trabajos distintos que creo que pueden estar encadenados con Dominó Caníbal. El trabajo de Tania, que además está bastante bien contado en su web, es muy extenso porque lleva trabajando más de una década y son 2 ya, ¿no? Si no me equivoco. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí y que siga, ¿vale? Y bueno, pues lo interesante en esta situación es que cuando Cuauhtémoc le plantea la posibilidad de hacer un proyecto, se encuentra con una iglesia, por un lado, una iglesia de finales del barroco, principios del rococó, y luego por otro lado, y aquí es donde me parece que se acaban trenzando los dos sentidos, se acaba encontrando con un contexto bastante crítico socialmente, con bastante problema social, que es el momento de la crisis. Y la crisis... ok. Voy a poner algunas de las imágenes en proceso del proyecto, que de facto el proceso en sí el proyecto en sí es un proceso, o sea, que
que finaliza ahora lo explicaré con la participación de todos. En realidad, esta crisis, y tal y como la estamos viviendo y con los cambios legislativos que se han planteado, lo que se está poniendo en cuestión es la sociedad del bienestar, en el fondo, y los logros de la socialdemocracia desde el siglo XIX, en gran parte. Entonces, creo que el hecho de que se haya convocado una huelga, y yo creo que podemos hablar un poco todos, con un gobierno que ha intentado respetar las directrices ideológicas, intentando no adoptar medidas antisociales, pero que finalmente ha tenido que adoptarlas, sobre todo desde el punto de vista fiscal y con los trabajadores, es algo que debe llamar muchísimo la atención, sobre todo porque es un partido socialista el que lo ha hecho. Por otro lado, y esto es algo que estuvimos comentando ayer, los sindicatos parecen convocar una huelga, pero no sé si les da a ustedes la sensación que es una huelga un poco con la boca pequeña, ¿no? Es decir, uno de los planteamientos básicos en el que va a trabajar Tania Bruguera, o que trabaja Tania Bruguera en este proyecto que se llama Huelga General, es precisamente plantear la pertinencia o no, de un formato como la huelga, que era un formato que en su momento fue un formato transformador y revolucionario, pero nos debería cuestionar si verdaderamente sigue siéndolo. Es decir, o hay que buscar otros formatos, es un formato caduco o no lo es. Un poco ella trabaja sobre esto y trabaja también sobre la idea de los grandes símbolos de la izquierda, de una forma muy paródica. Ahora iremos viendo algunas de estas cosas. Es decir, estos formatos que caminaban paralelos a las grandes utopías que se han considerado fallidas, sobre todo en el mundo occidental, utilizadas de forma paródica para contar la situación en la que nos encontramos. Por tanto, contexto de crisis, de tensión social y un espacio desacralizado sería el tema. ¿Qué lenguaje? Como os he comentado, Bruguera ha trabajado en todo tipo de lenguajes, pero cuando se encuentra ante una iglesia, inmediatamente se le ocurre la idea de pintar. De hecho, no ha acabado todavía y si la dejaran, se la pintaba hasta por fuera. Con lo cual, sería la pintura que, por un lado, obviamente está relacionada con todo lo que es la pintura mural de las iglesias católicas, pero por otro lado también está relacionada con el muralismo de los artistas de izquierdas revolucionarios, ¿no? Es decir, que tendríamos esa connotación, por un lado, religiosa, que yo creo que nunca acaba de borrarse en un templo católico, y por otro lado tendríamos esta idea de la pintura revolucionaria. Por otro lado, quedan restos, serían el uso, por ejemplo, de los símbolos de una escultura de Mugina, de Vera Mugina, lo ven aquí. ¿Cómo voy para atrás? Es así, aquí. Ah, ok, gracias. Vale. De Vera Mugina, que ven ustedes aquí, pero que son símbolos que también ella cuestiona en el mismo sentido paródico y que separa. En realidad, la escultura de Mugina es esta, y en su caso no solamente han sido separados la figura del hombre y de la mujer, figuras que están en el imaginario colectivo de todos, sino que por otro lado le han sido cortadas las manos, como ven, y han sido también manipuladas sus piernas, que tienen en este caso ruedas, y que tendrían un referente también utilizado por Tania en esta obra de Orozco, Trinidad Revolucionaria. Y, por otro lado, dentro del proyecto de Dominó Caníbal, la premisa fundamental era que un artista trabajaba encima del trabajo del anterior. En este caso es bastante difícil encontrar las huellas, ciertamente, he pensado que estaba convirtiendo ya prácticamente en una arqueología. Y que en el fondo las últimas capas estratigráficas estaban borrando las primeras capas estratigráficas, porque en realidad la mayor parte de elementos que se ven en el proyecto de Tania son los de Gears, es decir, estas mandorlas en el fondo, ¿de acuerdo? Que son como una especie es el lugar del pater, el lugar de Dios,
pero también obviamente es una vagina abierta, ¿no? Y luego toda esta inclusión de elementos que ven ustedes aquí que han sido creados también con la ayuda de los estudiantes que han participado, porque el trabajo no ha sido creado, digamos, en exclusividad dentro de una defensa del concepto de autoría como genio, como individuo, sino que se ha partido también de la idea de participación y de la idea de complicidad entre unos y otros. Por otro lado, aparte de este sentido que relacionaría, que yo he visto como referencias con el arte del románico, pero también con el arte, estaría el arte de la lectura del arte del barroco y el uso, por una vez, de la Iglesia como un continuum. Y eso es un concepto especialmente barroco del espacio, sobre todo el espacio eclesiástico, el que tú has, a mi entender, el que tú has decidido. Es decir, por ese uso retórico de la pintura y de la arquitectura, del catolicismo o de la izquierda revolucionaria, se utiliza como, de una forma paródica para plantear que quizás son símbolos que ya no tienen la efectividad y que se han avejentado. Yo vi una de las cosas que ayer les comentaba a ellos cuando cenábamos y les decía que la planta de una iglesia es una planta inteligente. Es decir, es una planta que, como bien me recordaba Cuauhtémoc ayer, proviene en realidad de los antiguos espacios de justicia grecolatinos, del Basileus, pero que en el siglo III empezó a utilizarse ya como espacio de adoración. Y no ha cambiado en exceso. Ha cambiado porque a veces ha tenido brazos, otras veces ha sido la planta central y otras veces no, pero es un espacio fundamentalmente retórico que tiene muy claro dónde están los espacios, es decir, dónde se sitúa el poder. Y ese lugar de situación del poder, obviamente, es en el altar mayor y en la parte donde está la hostia consagrada, el santo devocional y venerado por esta iglesia, es decir, está muy claro. Y yo le comentaba a ellos que consideraba que no era necesario, y esto lo había podido experimentar con muchísimos años de haber trabajado en este espacio, yo he estado trabajando en este espacio en los últimos 11 años, es muy difícil de borrar, incluso para gente que no tiene una cultura católica. Cuando digo, o sea, que no ha tenido una cultura católica en casa, pero sí obviamente ha vivido en el mundo occidental, ¿no? Sería un poco este tema. Es decir, hay inercias clarísimas de cómo tenemos que transitar ese espacio, de cómo lo vamos a circular y a qué es lo que vamos a mirar. ¿De acuerdo? Y en este sentido, me interesaba mucho el hecho de que Tania había utilizado, es decir, hay un lugar fundamental, yo siempre lo digo, se lo digo a mis alumnos, hay un lugar fundamental que es el ábside y que es el lugar donde todos miramos cuando entramos en cualquier iglesia. Y el lugar del espacio de veneración, en este caso, está sustituido por el puño. ¿De acuerdo? Es decir, claramente. Hay una lectura, además, muy parecida incluso a cómo podían ser las lecturas de los antiguos retablos, en el sentido de que hay como una superposición de lecturas en la imagen, ¿no? Estos primeros brazos, la imagen del puño y luego una imagen de indolencia que luego intentaré que veamos un poco mejor. Es decir, hay un espacio privilegiado y ese espacio privilegiado se usa precisamente para hablar de eso. Hay unos trabajos, a ver, este es el puño, hay algunos trabajos de los que quería hablar en el caso de la relación con esta obra y que utilizan también las posibilidades de autoridad y de poder que tienen los lugares, en este caso expositivos, y cómo Tania Bruguera ha intentado darle la vuelta a esta situación o hacer algo que a mí de lo que me gustaría bastante hablar con ella, convertir al visitante, y en la Tate el visitante ni siquiera es usuario, es visitante, es decir, de una lectura, de una actitud muy contemplativa hacia lo que va a ver, cambiar el chip y hacer que a través del miedo, de la suspensión, de la idea de la coacción, la inercia de visita, porque las tenemos, a un espacio de este cariz cambie totalmente. La acción consistía en introducir en la sala de las turbinas, en presentar en la sala de las turbinas a dos policías a caballo.
Dos policías a caballo, obviamente, que estaban marcando por donde el público, no sé, de una manera totalmente, sin demasiado sentido, por lo que yo me ha parecido ver en el vídeo, es decir, ahora te pones aquí y ahora no. Es decir, que ni siquiera era una normativa que se estaba siendo inventada en ese momento, con lo cual la gente medio entre el juego, pero también medio amedrentados, se iban moviendo como mareas, y esto era bastante curioso, de un lado a otro, ¿no? Y pone en evidencia todas estas cosas. Primero, el papel de la autoridad. Cómo, además, en un sitio que tiene descontextualizado ese tipo de autoridad, en el momento en el que introduces esa autoridad, la autoridad funciona, ¿no? Y por otro lado ponía en evidencia también las inercias de la gente que va a visitar una exposición. Es decir, de nuevo ponía en evidencia el lugar de la autoridad, como ha hecho un poco en Verónicas. El otro proyecto, que me gustaría que ella lo contara luego un poco más, ¿no? Lo que pasó con esto, quizás sería interesante, fue en la Bienal de La Habana el año pasado, y ella lo que planteó fue simplemente un estrado desde el cual se permitía o se pedía que la gente que tuviera algo que decir, que tenía un lugar de expresión, es algo así como, ¿cómo se llama el sitio este en Londres? El Speaker's Corner. El Speaker's Corner, exactamente, ¿no? Pero claro, el Speaker's Corner está en Londres, no está en La Habana. Entonces, ella colocó a dos performers, no creo que eran policías de verdad, ¿no? Era simulacro, a dos policías o dos militares a los lados, y luego, según he podido leer, ahora ella lo contará mejor, había siempre una paloma, porque la paloma en uno de los primeros discursos de Fidel fue un elemento que se situó al lado de él, ¿no? Es decir, que era un elemento simbólico. El Espíritu Santo y Camilo. Sin fuegos. En fin. Ok, en todo caso, subió muchísima gente. Ha sido un trabajo muy polémico, podríamos analizarlo después, porque quizá tiene muchas aristas a la hora de leerlo, pero lo que sí es cierto, por lo que yo he podido leer en los blogs, yo no estuve, es que mucha gente habló allí. Mucha gente habló allí, gente que no se había dado una circunstancia similar, en principio, en un contexto que también es cierto, que es como el carnaval, es como una especie de paréntesis en la vida, a un paréntesis al que parece que se le permite hacer cosas que estarían prohibidas fuera de él, pero que sin embargo está poniendo en evidencia que son posibles, ¿no? O sea, la idea de posibilidad quizás sería la idea imposible en esta idea. En este concepto. Para un poco terminar, quería hablar de otras dos cuestiones que también entretejen el trabajo de Verónicas, que es la idea de participación. Participar es mucho más difícil de lo que nosotros pensamos, y conseguir la participación hoy en día dentro de un museo, de una sala de exposiciones, es una cosa verdaderamente muy compleja. Partimos de unas inercias que son las inercias creadas en el siglo XVIII, de que somos fundamentalmente voyeurs, que solamente contemplamos y que tenemos que tener una relación meramente retiniana con las obras. Esto no era así antes. En realidad, el arte del pueblo era un arte en el que no existían actores y espectadores, todo el mundo era actor y asumía el rol que quería. Es decir, tenemos solamente 2 siglos y medio de tradición en este sentido de la contemplación. Pero estamos tan sumamente domesticados que verdaderamente nos resulta difícil comportarnos de una manera que no sea la del espectador y sea la de otra cosa. Algunos autores han hablado de usuarios. Tania habla de ciudadano, porque va más allá. No quiere simplemente una participación que se queda en algo manual o en algo que cambia un elemento, sino que quiere que el concepto de ciudadano lo hemos perdido un poco. Es un concepto muy del XVIII, pero cargado de las ideas de igualdad y de libertad, y creo que es al concepto al que tú te estás refiriendo, y es un ciudadano autoconsciente. Fundamentalmente es autoconsciente. Entonces, de esto sí me gustaría hablar un poco y ver cuáles son en realidad las estrategias para conseguir esa autoconsciencia de ese espectador que entra como tal, pero puede convertirse en un ciudadano. Y finalmente me gustaría hablarles de que en esta idea de participación no solamente queda abierta la posibilidad de que ustedes o vosotros vayáis a la sala y que se plantea como un work in progress, es decir, que el proceso va a estar siempre abierto y cada uno puede hacer sus aportaciones
las pinturas están allí, aunque obviamente hay una base, que es la que ha planteado ella, una estructura, ¿no? Y en ese sentido podríamos también, hay como concomitancias con los antiguos talleres de artistas de los siglos XVI y XVII, que es de hecho la forma en la que yo he visto que tú has trabajado con los artistas de la facultad, los estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de Murcia. Porque en el fondo no ha sido solamente, tú no has trabajado con manos, tú has trabajado con manos y con cabezas. Y esto, que nos parece que normalmente era así en el siglo XVI y XVII, en el siglo XVI y XVII se trabajaba también con manos y con cabezas. Aunque obviamente había al final una autoría que era, digamos, la marca del taller, la marca que se vendía como tal. Luego quizás sería interesante que los que habéis participado intervinierais un poco en este sentido, cómo ha sido vuestra participación y cómo os habéis sentido. Creo que sería bastante bonito. Y finalmente, y dentro de, no sé si me he alargado demasiado, no, okay, dentro del concepto, como retomando el concepto de Cuauhtémoc, ¿no? de este dominó caníbal que en este momento solo se observa en algunos elementos y, curiosamente, en arrepentimientos, lo que en la pintura al óleo se llama arrepentimientos, ¿no? Cuando vamos a ver un cuadro de Velázquez y de repente vemos que la reina Mariana tiene barba, ¿no? Y la reina Mariana tiene barba porque lo que hay debajo de la reina es el rey. Primero pintó al rey, luego no quisieron el retrato del rey y encima pintó a la reina. ¿De acuerdo? Entonces, estos arrepentimientos están absolutamente por toda la iglesia y es un poco como un buscar a Wally que creo que tiene cierto interés incluso de carácter formal. Pero acogiéndole, digamos, a esta carta tirada por Cuauhtémoc, de la idea de trabajar sobre la obra de otros, ella ha preferido rehacer dos trabajos de dos artistas que han participado en Dominó Caníbal, que son Gears y Durham, dos piezas que aparte tienen cierta idea de reflejo, aunque yo creo que son bastante distintas, o sea, sí. Que son estas dos, las voy a mostrar a ustedes, estas dos piezas. Es una vitrina que Kendall Gears le pegó el día de la inauguración, le pegó un zamporrazo y metió una... Yo veo que es una piedra, pero vosotros decís que es un ladrillo. Es un ladrillo, ok. Y luego la de Jimmy Durham tiene más concomitancias porque es una piedra que cogió en la casa del escritor francés François Villon y bueno, tiene otra lectura, pero en todo caso las conformaciones son dos piezas que tienen una lectura de reflejo que ellos han pedido permiso a los artistas para hacer ese reflejo aquí, rehacer esas piezas y en realidad no son estas, son las nuevas, no sé, ahí son réplicas, ahí se abre un tema interesante con el que ella, de hecho, Tania, está ya trabajando, acaba de hacer, y con esto voy a terminar ya, un trabajo que se llama IP de Tournemont, no hemos puesto el texto, en el Centre Georges Pompidou de París, en el que le han dado la posibilidad de trabajar a partir de las obras de la colección, de obras de New Media, y ella lo que ha hecho ha sido hablar con todos estos artistas, pedirles el permiso para copiar su obra, ha hecho copias como las que ven en Tom Manta y las ha vendido a €1 en la entrada de la explanada del Pompidou. Y un poco, bueno, pues aquí nos pondríamos también en cuestionamiento en realidad todo el sistema del arte y en este caso en concreto yo creo que más que nunca, porque precisamente, y aquí acabo ya de verdad, la característica fundamental del vídeo, de estos medios, su reproductibilidad, y el mercado las está llevando de una manera corrupta y absolutamente inmoral, yo también estoy de acuerdo, a la pieza única, ¿no? Entonces, un poco con esto hay una ruptura de eso, aunque al final siempre hay una pieza única que es la que tiene el papelito del notario. Pero bueno, en todo caso, sí hay una puesta en evidencia de que el sistema podría estar construido de otra manera. Gracias. No, muchas gracias, en realidad. Bueno, efectivamente vamos a empezar un cierto diálogo en torno a la intervención de Tania, y probablemente sería conveniente que nos expliques tú directamente qué conclusiones te hacen ir a esto que en el fondo es el fantasma y el objeto de miedo, no solamente del arte contemporáneo, sino del arte moderno en América Latina. O sea, el muralismo es
efectivamente el soporte de referente de lo que los artistas modernos y contemporáneos latinoamericanos con frecuencia plantean como el espacio que no quisieran ocupar, y cómo es que de pronto se te aparece la idea de generar esa tensión entre una serie de intervenciones que tienen un efecto político conceptual y este referente histórico. Nada más acércate el micrófono un poco, por favor. Bueno, gracias porque está muy bonita la introducción. Gracias, guapa. ¿Se oye lo que estoy hablando? Sí. Bueno, pues se me ocurre porque me pareció, ¿sabe? Un poco he estado con esta pieza que está en construcción también, en todos los sentidos de la palabra. Yo siempre me he querido cuestionar la efectividad que tienen las imágenes. Así que tan efectivas pueden ser las imágenes y además la historia, la tradición de representación de la acción, es decir, como un llamado o como un archivo. O sea, esas son imágenes que tienen una doble función. Y es el momento que me parece interesante, que son imágenes que funcionan como un detonador, o sea, un llamado a la acción y también como un archivo de la acción que ha sido realizada. O del momento, o de lo que se pensaba en un momento sobre ideológicamente. Y nada, pues me interesaba la idea de ver qué pasa con esto, o sea, qué pasa con estas imágenes, qué tanto se pueden activar, qué tanto son kitsch, qué tanto pueden ser gastadas, qué tanto pueden de verdad funcionar, y quizás trayendo un imaginario que es absolutamente degradado, de que está absolutamente vencido por su propio desgaste, es decir, que son kitsch, ver si la gente puede reaccionar a eso y proponer otras cosas diferentes, ¿no? Pero ahora bien, lo que aquí hay es una mezcla de copias, citas y un proceso de colaboración que implica que el montaje de imágenes ha derivado de diálogos que hemos tenido entre tú y yo, en apropiaciones que has hecho con tus colaboradores en la sala, sin haber tenido lo que yo esperaba al principio, como dices, la primera idea, que era un plan general, una sinopia. Lo que ha habido más bien es una especie de proceso de articulación de momentos de imágenes que va creando una especie de máquina. Y sí, aparte del hecho de que tiene esta estructura de collage, parece sugerir como una estructura temporal de acumulaciones y transformaciones, y también un cierto nivel de reflexión sobre el modo en que estas imágenes se hacen eco y se plantean unas junto a otras. O sea, hay una forma en donde haces que Chaplin colabore a degollar y mutilar a Vera Mujina. Esto a su vez puede llevar a generar el movimiento que conduce, creo que la expresión de una escena de indolencia es muy atinada, es lo que tradicionalmente se planteaba, y habrá que aprender qué quiere decir indolencia en este caso, la ausencia de pasión y por tanto de necesidad, y que es el estado ideal. La indolencia es el estado ideal que de pronto el cristianismo convierte en un estado pecaminoso, y de ahí se puede pasar a escenas, no sé si la palabra correcta será caricaturizadas, pero por lo menos con un sentido irónico de confrontación. Toda esta especie de acumulación de imágenes, que además no va a terminar, porque parte del proceso va a ser que va a seguirse acumulando con lo que la gente quiere incorporar, y después tú vas a regresar sobre él, parece como partir de la suposición de que finalmente el camino de las imágenes no se puede parar. Es algo que está ocurriendo de manera casi automática. Me ha hecho sentir que incluso un elemento que jamás hubiera pensado de esa manera, que es muy notable de las dos piezas que trajiste en copia tridimensional, es que operan como imágenes, que no son cabalmente gestos objetuales que son solamente un registro de una acción, son también una especie de estructura de imágenes. Me gustaría mucho entender cómo es que estás de alguna manera pensando que el terreno de imágenes de
Dominó Caníbal no había sido abordado, que era el campo que debía ser de alguna manera supuesto. Te acercaste a discutir el campo político, Dominó Caníbal, lo que me viniste a hacer es una discusión sobre una sucesión de imágenes en torno a él. Sí, no, bueno, con respecto a las imágenes es como un tipo de asociación libre. Es decir, es como fluido de la conciencia, es algo que donde yo no tengo absolutamente ningún criterio. O sea, yo me he dejado, normalmente yo soy súper quisquillosa, ¿se entiende esa palabra, no? Sí. Súper así puntillista con qué imágenes voy a usar, cómo voy a usar, qué tipo de teatralidad, qué nivel de teatralidad, qué nivel de claridad y de ubicuidad van a tener las imágenes con las que trabajo. Y aquí yo estoy al garete, como dice mi tía. O sea, aquí estoy como dejando que, por ejemplo, las imágenes han salido más que nada de la conversación contigo, ¿no? Que es un poco la parte que, con relación a Francis Alice, dentro de todos los artistas que van a participar, ¿no? Que es que, bueno, voy a aprovechar y voy a tener como una relación de colaboración muy apresurada, muy rápida, pero en realidad las imágenes han salido de la conversación contigo. Porque yo vine con una idea y después que me senté a hablar contigo cambié algunas cosas. ¿Qué querías? También pintar, ¿eh? Eso de pintar la iglesia era... pero traía imágenes más como densas, ¿no? Y de pronto me di cuenta que no, que lo que tenía que hacer era, no ser yo quien seleccionara las imágenes, no ser yo la que tuviera un criterio absoluto de las imágenes, sino que fuera como ese fluido social así de que, y más en la época del internet, ¿no? Y me he dejado llevar mucho, por ejemplo, las muchachas que trabajaron, bueno, no voy a decir los nombres, Ana, Celia, Chemi, Elena, Maribis y Laura. En un momento, ayer creo que fue, yo les dije, bueno, ahora vamos a generar imágenes, páganme algo ahí que fue una cosa muy abstracta, les dije, hagan algo ahí que tenga que ver con la huelga, ¿no? Y con la propaganda y tal. Y habían hecho unos dibujitos como ese que se ve de la muchacha gritando, que fueron unos dibujitos como muy apresurados y entonces los que yo había traído eran muy limpios de línea. Y le dije, no, vamos a hacerlo así mismo. Y se quedaron un poco como en shock, así de que, espérate, pero no vamos a hacerlo bonito. No, vamos a hacerlo así, como con esa premura, con esa inmediatez que puede tener cuando tú estás haciendo algo en una página mientras estás hablando con otra persona, ¿no? O sea, como imágenes que vienen a ser, no secundarias, pero sí residuales, ¿no? Como si las imágenes fueran residuales. Y eso es por un lado, dejar una apertura donde yo dejo a la sugestión, a la sugerencia de otras personas. Y también, por ejemplo, hoy también nos faltaban imágenes y dijimos, vamos a hacerlo. Y una muchacha dijo, vamos al internet, vamos a poner revolución y ver las imágenes que salen. Y las imágenes que escogimos para pintar hoy salieron de eso, de una cosa absolutamente arbitraria. ¿Por qué? Porque también yo estoy jugando con una iconografía popular, que es la iconografía popular que tenemos ahora, que es distinta a la que había en la época de Rivera, pero que es la misma. Es decir, no estamos tan alejados. Es un poco sobre eso que yo quiero hablar. Es decir, hasta qué punto se ha desarrollado la iconografía revolucionaria o la iconografía, más que revolucionaria, de acción. Porque como yo te decía esta mañana, lo pueden usar lo mismo a la izquierda que a la derecha. O sea, hasta qué punto las imágenes pueden verdaderamente provocar, ¿no? Una acción real. Y con respecto a la obra de Jimmy y de Kendall, para mí son muy importantes y es lo único que estuve claro desde el principio, sobre todo la de Kendall. ¿Por qué? Porque es la condensación de un gesto que ha perdido sentido. O sea, es un gesto que nos va a remitir a un deseo de cambio, un gesto que nos va a remitir a la posibilidad que uno realmente puede ser parte de un cambio, que uno puede generar un cambio, pero es una acción que trae en sí misma la conciencia de que no va a llegar a ningún lado. Y a la misma vez es una acción que asume un performance para ser generada, porque hay que romper el cristal, es decir, es una acción, pero al final es un icono lo que queda. O sea, es una imagen que no genera más que una contemplación. Y a mí me interesaba mucho traer una obra que tuviera la acción y la contemplación concentrada en sí misma. No de la manera que yo lo haría, por ejemplo, pero los dos elementos. Sin querer exponerte demasiado, esta era una imagen que tú tenías en la cabeza. Sí, es así.
¿Y podrías explicar un poco por qué esta imagen es tan importante? Porque la veía en todas las películas que ponían en Cuba cuando era chiquita y me crié viendo eso y nunca supe de qué iba esa imagen. Que Moskva, la distribuidora de Moskva Films, sí. la distribuidora soviética, Soviets utilizaba un modelo de la escultura, es Sí. Vera Mujina, falta una K aquí, la escultura de Vera Mujina, al inicio de las películas, rodando como en Sí, una, con en una una base, luz, con una luz que venía de abajo, muy victoriosa, así. Como... y era como el el león de Exacto. Golden Mayer, pero para el contexto socialista. Sí. Esa familiaridad tiene, ¿no? Y el problema es que me interesaba trabajar con eso, porque me interesa trabajar con las imágenes que se nos quedan inconscientemente pegadas, ¿no? Pero al mismo ¿Sabes? tiempo, la idea de quitarle la hoz y el martillo ha sido una necedad en donde me ha reprimido todo el tiempo. Bueno, pero es que no puedo decirte que sea ni todo. Ni el trigo, ni la hoz y el martillo. El trigo ni todavía lo puedo poner, roja. no, el trigo De sí. todas maneras, ¿no piensas que están, aunque no estén? Puse una llave inglesa. Hay una llave inglesa, eso sí. Pero están aunque no estén. Es que la ausencia es presencia. La ausencia es presencia, también lo creo. Cuando no están, Y a veces es mucho más fuerte. Y a mí me pareció mucho más fuerte y más interesante el cuento que Todavía me hiciste no tenemos la foto de la llave de tuercas. Sí, Ajá. ¿cómo se llama? De Orozco. Me pareció mucho más fuerte la relación que puede haber de arrepentimiento, como decías tú, ¿no? Usaste la palabra arrepentimiento, de un pintor que le corta las manos, no, esa no es. No. Es la otra imagen. Que le corta las manos a la clase que está representando a poner la hoja y el martillo. Que es una traducción. Pero quizá, bueno, que eso sea y también me interesaba no poner la hoja y el martillo porque no quería que fuera un mural, o sea, no quiero hacer un mural con una sola ideología. Sí. Aquí déjenme explicarles un poco el detalle. Es que Orozco modifica sus murales de 1922 a raíz del reinicio de la Guerra Civil en México en 23, 24. Y una de las operaciones más contundentes de esa modificación, de él corrigiendo sus murales, es que va a un cuadro que se llamaba Trinidad Revolucionaria, esta es la Preparatoria Nacional en México, la Escuela Preparatoria, y hace 3 operaciones. Quita al campesino liberado y lo pone llorando. Al soldado le tapa el rostro con una bandera roja y al obrero le corta las manos. Y entonces esa transformación es algo que sí entiendo que ha tenido un efecto en esta intervención de Bruguera, porque básicamente planteó algo que a lo mejor ni siquiera está reflejado en el texto. Hay una tensión con el texto, porque de ahí surgió la mención, que la idea de que el arte mural tiene una iconografía fija y que no se está moviendo, no se corresponde con la historia. O sea, los artistas murales modernos modificaron sus imágenes, precisamente ajustándolas, a veces con motivos muy interesantes como el de Orozco, de mostrar esta especie de revolución autodestructiva, y otros casos para ajustarse a la estructura de dogma de la izquierda en su momento. Es muy importante. Pero a mí me pareció más importante poner un elemento que haga referencia a ese dinamismo y que puede tener el arte revolucionario o el arte de representación, a poner un símbolo tan específico como la hoja de martillo. De todas maneras está el puño. Sí, hay tantas cosas de la bandera roja. Está la bandera roja. Tampoco hay que machacarle a la gente la cosa en la cabeza. ¿Pero por qué? Porque yo, cuando me pediste que te mostrara posibles fuentes, te mostré muchas. ¿Por qué esta en particular tuvo esa especie de centralidad? Porque adquirió con mucha facilidad la idea de ocupar el lugar del altar y básicamente la imagen que aquí no quedó tan arrepentida del Cristo primitivo rupestre de Kendall Gears. Vamos, se le trató igual que las demás, se le dio una tintura blanca para que siguiera ahí, pero esta sí la ha ocultado a un punto que no se alcanza a ver, ¿no? ¿Por qué este resultó tan evidentemente útil? Por varias cosas. A mí me parece que también hay un misticismo sobre la participación ciudadana y me interesaba trabajarlo. Segundo, porque cuando estábamos hablando me hiciste notar que era una imagen presoviética y eso me llamó poderosamente la atención y me pareció muy importante. Y lo otro es que me parece que es la imagen clave que se repite una y otra vez en la iconografía mexicana, chicana, cubana, vietnamita, ¿sabes? Es como una iconografía que es como la madre de la iconografía de eso, ¿no?
Y me gusta mucho la idea de que los obreros están bajo tierra, que es una cosa que habíamos hablado, ¿no? Los obreros están como suprimidos, como bajo tierra, y solamente cuando se unen es que pueden verse y pueden tener un impacto, ¿no? No, pero además emergen como una especie de edificación moderna, como un coloso Exacto. tan grande como las fábricas y como los vapores. O sea, se hacen presentes en el contexto de la estructura social industrial. Pero nuevamente, es esa centralidad como histórica lo que te hace sentir que tenía que estar en ese punto. Entonces, me gusta la idea de que es tan antigua la imagen y me parece que es como es el nuevo Dios de la, digamos, no, por decirlo, no, la nueva aspiración de purificación que tienen todos los movimientos es la unidad, ¿sabes? Y el Cristo ha sido sustituido por la unidad. Estás sugiriendo algo así como que el vicio de trinitario aquí se vuelve monoteísta. Multicolosal. Y esto es más importante que la sustitución de la cruz por la hoz y el martillo, que era suficientemente precisa. Okay. Y esto lo mismo sirve para el Tea Party americano, este nuevo que ha surgido, que para el movimiento no sé, de la fracción roja, del ejército rojo en Italia, que sirve para todo el mundo. O sea, es una imagen que puede ser utilizada con diferentes aplicaciones. No importa cuál es la imagen del movimiento de masas. Exactamente. ¿Qué es lo que aspira todo político? O sea, que es tener, o todo movimiento, que es tener la mayor cantidad de gente posible que le hagan caso y que los pueda sacar y meter en la calle. Ahora, esto se relacionaría en realidad con una de las preguntas que ayer tuvimos y que me gustaría que se volviera a plantear aquí. Es decir, ¿cuáles crees que son las posibilidades transformadoras de verdad del arte político en la actualidad? Bueno, como te dije ayer, sigo pensando lo mismo. Yo creo que, ¿sabes? Esta obra es como un sepulcro, ¿no? En el sentido de que yo no creo en la posibilidad de este tipo de imágenes. O sea, es como yo poniéndome frente a ver si es verdad que funcionan. Para mí, lo que te decía ayer, la manera que puede funcionar un arte un poco transformador o social, político, es cuando uno va a los momentos de no definición del arte. ¿Sabe? La pintura es una actividad completamente identificada con la producción artística, mientras que hay otros elementos, hay otro tipo de obra donde el artista trata de dejar de ser artista para hacer otra cosa y a partir de ahí hacer su obra, que es los momentos que a mí me interesan y donde creo que sí puede haber una relación de transformación, porque tú dejas de ser artista siendo artista para hacer otra cosa y hacer tu arte. Por eso has hecho la cátedra de arte de conducta. Sí, por eso hice la cátedra. Sí. Cuenta. Bueno, sí, ese era un proyecto que ahí sí yo creo que se ve bastante claramente la claro de todos, sí. ¿no? ¿Y por qué? Porque bueno, es una estructura que yo copio, una estructura que existe, que yo la copio, una estructura política, que es la educación, que yo la copio y trato de apropiarme de ella. Porque claro, yo me doy cuenta en mi trabajo que yo estoy hablando de política y tal, pero a la vez sigo en un sistema, un circuito que está predeterminado y que yo estoy, me estoy quejando, pero no estoy proponiendo nada ajeno. Y entonces me di cuenta que con la educación yo podía apropiarme de un espacio de creación política, a la misma vez que era creación artística. Y entonces, bueno, fueron 7 años y una escuela de arte político, que durante el tiempo que estuvo funcionando tenía que decir que era de arte de performance, para que nadie me pusiera, ¿sabes cómo es eso, no? Que no se pusieran para mí. Y decía, no, esto es sobre performance, pero en realidad fue una escuela de arte político, donde estudiamos qué relaciones había entre las imágenes, su utilidad. Invitamos a muchos artistas contemporáneos que trabajan la política, el arte político, invitamos a curadores, a pensadores, a hablar sobre participación, sobre ideología, sobre ciencia, sobre psicología, sobre periodismo. Por ejemplo, había un taller muy bonito que fue dado por una periodista norteamericana donde ella explicaba, el taller era cómo crear una verdad. Y ella dio todos los mecanismos que usan los periodistas para crear una verdad. Es decir, para que la gente lea algo y piense que es cierto, sea cierto o no. Y qué estructuras de convencimiento pueden tener la gente cuando están acercándose a una historia. Y bueno, ese tipo de herramientas, y generalmente eran herramientas no artísticas, las que les estaba dando a las personas que pasaron por los talleres. Y pues nada, lo cerré cuando el ministro de Cultura no quería que lo cerrara.
Dije, bueno, ya ahí, Ese es el momento. este es el momento. Cuando me insisten tanto que no lo cierre, es que estoy haciendo algo mal. Porque la idea era meterme en la institución, copiar su estructura, lograr la confiabilidad de la estructura y desde adentro crear como una generación, digamos, sería un poco arrogante, pero crear como una generación, como un grupo nuevo de artistas que tuviera las herramientas para dinamitar el sistema, ¿no? ¿Existe un arte no institucional en ese sentido? Es imposible. Yo creo que para hacer un arte no institucional tienes que hacer algo que es muy valiente, que muy poca gente lo han hecho, que es decidir no existir. Por lo menos un tiempo, ¿no? Y yo pienso que puede ser interesante no existir por un tiempo también. Hace mucho bien no existir y no seguir como los ritmos, porque desgasta un poco. Déjame hacerte una última pregunta que tiene que ver un poco con algo, bueno, tenemos que defendernos el público, pero el esquema de participación, en la medida en que también el proyecto del mural cambió, originalmente iba a tener un poco la lógica de pintar por números. Sí. Se lo voy a hacer comentado a Carlos Jiménez porque lo sacó ya en una nota en la red, pero ahora tiene una forma mucho más opaca. Hay un anuncio periódico que se va a hacer, hay una noción de que esto está ocurriendo, que se ha transmitido a la prensa, van a estar las pinturas y los pinceles a disposición de los actores y tú vas a venir a plantearlo. ¿Cómo imaginas esa contribución? Bueno, la primera cosa importante es que yo me di cuenta que esta idea de participación, donde yo tenía un plano que nada más había que rellenar, era de una arrogancia y una monarquía absoluta, ¿no? Y entonces dije, eso no tiene sentido, porque si de verdad vas a decirle a la gente que participe, debes dejarle que participen creativamente, no solamente como personas que te hacen el trabajo físico. Y entonces, bueno, eso sí fue una decisión importante. Después, es que a mí me gustaría que la gente viniera y trajera sus propias experiencias visuales, sus propias experiencias iconográficas sobre este lenguaje de agitación y propaganda, como se le llama en algunos lugares. Y bueno, la idea es que la gente venga cuando quiera. Bueno, la primera llamado es el día de la huelga, que bueno, que vengan para acá a pintar en vez de irse para la huelga. Porque realmente voy a decir la verdad, me ha costado mucho trabajo hacer esta obra porque, lo digo sin vergüenza, a mí me interesa y me cuadra Zapatero. O sea, cuando él llegó a la presidencia, los primeros esos meses que empezó a hacer todas esas leyes que parecían imposibles, dijo, bueno, pues este hombre... Es lo mismo que dicen leyes sindicales. ¿Qué dicen qué? Exactamente lo mismo que dice el liderazgo sindical. Y el pobre, ayer cuando salía hablando con los de Wall Street, tú veías que estaba así como, tengo que hacerlo. Es el destino de la socialdemocracia desde Bernstein. O sea, que tampoco tiene gran novedad. Pues bueno, parece que dura 4 o 5 meses y después ya es lo mismo, ¿no? Pero bueno, y también quería que no se viera como una crítica a este gobierno en específico. Y yo quiero que la participación sea una participación creativa, que la gente venga y ponga su imaginario político, el que ya conocen, el que quisiera que existiera, y que la verdad, me encantaría, que no creo que pueda pasar, pero bueno, me encantaría que la Sala Verónica se convierta en el lugar de reunión de la gente. O sea, que de pronto un grupo de jóvenes que quieran hacer algo, pues vengan y se reúnan y planifiquen eso ahí mientras están rodeados de esas imágenes, o mientras pintan o ponen un graffiti o un letrero o una serie de mandas, lo que quieran, ¿no? Me parece que pudiera ser bonito si el espacio se convierte como en un mural de la expresión del momento. O sea, que de pronto tú puedas hoy pensar esto y mañana piensas en otra cosa y vas y cambias el cartel y pongas, creo esto, ¿no? Y que se vaya formando de esa manera. Sé que es un poco utópico y sé que puede ser que no funcione y es una posibilidad. Y si no funciona, entonces yo estoy clara, esas imágenes no funcionan. Pero bueno, yo quisiera que fuera como un espacio donde la gente fuera a vaciar o a proponer o a crear un nuevo imaginario, ¿no? Pero... ¿Qué pasa? ¿Quieres preguntar alguna otra cosa o pasamos la...? No, bueno, si tienen alguna pregunta o algo que quisieran introducir en la discusión, estaremos encantados. Hay unos micrófonos aquí, creo. Si no participan aquí, no van a participar en... Pero ellos sí saben pintar, a diferencia de ti. Ay,
carajo. Tania. ¿Cómo es? Tania, una pregunta un poco tonta, pero básica. ¿Me tengo que llevar el pincel y la pintura? No, o ahí no, está. Ahí está. Ah, vale. Vamos a dejar, como mismo viste estas imágenes así. De hecho, mañana podrían empezar a intervenir, o sea, Sí, van a quedar mañana. las latas. La única limitación que tiene que ver más con algo que, debo confesar, yo tampoco pensé, pero que habla de las diferencias de institucionalidad, es que no podemos dejar que la gente se suba a los andamios, lo cual La escalera sí, ¿no? es algo que nosotros tampoco. en América Latina, claro, nadie está preocupado de que alguien se muera no tanto, hubiéramos visto como medio natural. Aquí, la verdad es que está un poco alto. Entonces, está muy alto. es a nivel de suelo que se puede hacer la intervención, fundamentalmente. O lo otro que se puede hacer es si alguien quiere hacer un dibujo que se ponga en alto, lo puede dibujar en una hojita, lo escaneamos, lo proyectamos y después uno de los pintores que sí pueden subir se lo pueden hacer. Esa es otra posibilidad. Bueno, vaya mañana. Hay bastante- Todavía queda cantidad de cosas en Queda blanco. mucho espacio. Déjame decirte, apúrense, porque yo estoy enviciándome y quiero seguir y seguir y seguir Queda mucho pintando. espacio, en realidad. Y además se pueden poner cosas encima de lo que ya existe también. Sí, o sea, puedes trabajar Mm. como palimpsesto. De hecho, Exacto. está ya. O destruir. Sí. O destruir. Ujú. ¿Cómo? Sí, sí, esos son, como decía Guatemo, son imágenes, son como un mural cambiante totalmente. Como también lo es la situación, yo no sé qué va a pasar con la huelga general, a lo mejor es patética. Y este mural queda como una cosa a lo patético, un homenaje a lo patético, ¿no? Quizás no, quizás. ¿Tú has ido? ¿Cómo? Vale. Bueno, entonces vas a venir. Vale, genial. No, pero mira, lo que Mañana, puedes hacer mañana. es déjale a ella que sí va, que es amiguita tuya, el dibujo, y nosotros te lo hacemos. ¿Sí? Hoy vino un muchacho periodista que no sabía lo que iba a hacer y dentro de 2 o 3 días me lo va a mandar. Porque a veces hay que pensarlo también, no es así como que... A veces, normalmente se piensa las cosas Sí. que uno No, pinta. yo Pero digo en este a veces, caso- porque no siempre yo En este pienso. caso no ha sido así. También eso Sí, tiene la su valor. espontaneidad, ¿no? La participación siempre que tiene que nacer de la espontaneidad. Me queda un poco la duda, no se ha mojado sobre el concepto de huelga. Encuentro que íbamos a refundar el capitalismo y el capitalismo nos ha refundado a nosotros. ¿Cómo es? Repítelo. El concepto de la utilidad de huelga en el siglo XXI, el concepto de crisis, en la refundación del capitalismo que acabó refundándonos a nosotros, el opuesto, el proletario sin brazos ni pies y el puño unitario. ¿Dónde te colocas? ¿Dónde nos mojamos? Hay que buscar un psicólogo para eso. ¿Qué sitio? No, ¿En qué no, sitio no. te colocas? Yo creo que, no, broma. Yo sí creo que tiene que ver con 2 utopías diferentes, ¿no? Yo creo que una es la utopía de la relación, o sea, de la responsabilidad personal que cada uno de nosotros tiene a nivel político y social, y la otra es esta gran generalización donde la gente, como ves en la imagen, se empiezan a desaparecer, ¿sabes? Y los brazos se convierten, pero las particularidades desaparecen, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso, con los 2 momentos, como masa y como individuo, ¿no? De cierta manera. Aunque los dos funcionan a nivel colosal, porque también Sí, son tus grandes. esculturas, tus pinturas son, bueno, colosos, A veces aunque le fueran vamos a decir que vencidos. soy pintor, tú ¿Eh? sabes. No, pintora no eres, pero bueno, yo creo que sí hay una secuencia temporal, porque bueno, el puño está en el muro fechado, de manera que queda claro que es una cita, ajá, o sea, que es una pieza de bingo y que está como en un estatuto de collage, mientras que la otra pieza claramente es una elaboración sobre También la imagen. También hay otro subtexto, que es que en la pared principal es donde están todas las manos. En la pared principal están todas las manos, es donde único hay manos. Y mañana vamos a pintar otra mano que está así, como abierta a recibir o a dar. De Siqueiros, imagínense, qué horror. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos que complacer el curador.
Y entonces, por ejemplo, esta es como yo pienso que tiene que ver con un aspecto un poco irónico, que es lo que te proponen estas ideologías, pero lo que en realidad pasa. Porque una cosa es la cosa teórica, lo que te proponen estas ideologías y estos gobiernos que te tienen todo un proyecto utópico en que tú eres parte, y después qué es lo que pasa en el día a día, ¿no? Porque las manos solamente están en el centro, como la aspiración a, pero después los otros están todos sin manos y sin pies. Y como inmóviles, ¿no? Como la idea de hasta qué punto la ideología te puede inmovilizar también. O sea, te piden que te movilices, te piden que participes, pero a la misma vez te inmovilizan, ¿no? De cierta manera. ¿Alguna otra pregunta? Desde la idea inicial del sujeto político, ¿qué arte escapa a la política? O sea, si concibo un sujeto político, ¿me puedes poner un ejemplo de un arte que no esté dentro de la política? Da igual. Yo pienso que el arte que escapa a la política es el arte que el artista lo propone así. Porque en realidad todo arte, si quieres ver, es político, eso ya lo sabe todo el mundo. Pero yo pienso que tiene que ver, para mí, lo político en el arte tiene que ver con las consecuencias de ese arte, no con lo que se produce. Por ejemplo, hay muchos artistas que se dicen ser artistas políticos, que yo considero artistas formales, que son para mí tan formales como los artistas, los abstractos o los, no sé. ¿Por qué razón? Porque son personas que trabajan con la iconografía, trabajan con los referentes, trabajan con una sensibilidad colectiva política, pero que las obras no pasan de ser una representación iconográfica visual que queda en el espacio de contemplación y de visualización. Yo creo que para mí el arte político es el arte que tiene una consecuencia. ¿Por qué? Porque para mí es político cuando tienes que lidiar con la consecuencia de tus actos. Pues ahí es el momento que de verdad pasa algo. Mientras que sea una representación, por eso aquí no va a pasar nada en esta iglesia, porque no hay consecuencias. No estoy poniendo ahí, no sé, un pene inmenso en el medio diciendo, ahora sí vamos a lograr la revolución. O sea, no estoy poniendo nada que tenga una consecuencia. O sea, estoy teniendo imágenes que, aunque pueden tener una mera violencia, son imágenes que no están atacando la sensibilidad irresuelta del espectador. Entonces, claro, para mí el arte político es el arte que el artista tiene que pensar incluso más lo que va a suceder con lo que pasó con la obra que en cómo produjo la obra. Es decir, la producción del arte político está en poder controlar o poder dialogar o poder crear algo después que la obra ya terminó. Y en este sentido, ¿qué pieza consideras que para ti? La de Colombia. La de La Habana, por ejemplo, también. Por ejemplo, la obra de La Habana fue una instalación, digamos, teatralizada, sacralizando un momento que en realidad viene de una imagen. Es decir, la serie del Susurro de Tatlin tiene que ver con la mediatización de las imágenes políticas, y son todas series en las cuales yo tomo una imagen fija o una imagen alejada de televisión, anestesiada, y la activo, y la convierto en una relación personal directa. Entonces, claro, en este caso es la foto de Fidel, que tú decías, del primer discurso que dio el 8 de enero, porque se demoró del 1 al 8 a llegar a La Habana, para estar seguro. Y entonces, en el 8 de enero, 7-8 de enero, él hizo el primer discurso, sacaron unas palomas, y hubo una paloma que se le posó. Y imagínense, imagen que le sirvió a todo el mundo, a los católicos, a los religiosos africanos, a la prensa internacional, porque era una imagen bella, sutil, con referencias históricas. No, lo invistió. O sea, fue realmente... entonces, claro, por 40 años hemos estado estos chistes callejeros donde dicen, bueno, es que eso lo prepararon. Eso. Entonces están las facciones de los que creen que de verdad eso fue preparado y los que creen que eso fue... Que le pusieron al piste. El azar, vaya. Y yo dije, bueno, yo voy a ver si es verdad que se puede preparar. Y entonces hablé con dos magos, los dos muchachos son magos en realidad. Okay. Pero es algo que no me gusta decir para que no traten de buscarle una lectura que son magos. O sea, pero los muchachos son magos de lo que le llaman palomas de fantasía, le llaman en Cuba, que son las palomas esas blancas,
Ellos le quitaron un poco la parte de atrás para que no se viera eso que está paradito. Y entonces las entrenaron durante 4 meses para que se dejaran posar en cualquier persona. O sea, que tampoco fue fácil. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas que hicimos fue poner unas luces muy brillantes, porque la paloma, cosa que no sabía, cuando hay mucha luz se paraliza generalmente. ¿Sabes? Como que se queda medio atontada. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Que yo estoy reactivando una imagen fija, que ya está en parte de la conciencia colectiva, pero diciendo, ahora eres tú quien puedes tener la paloma. O sea, dando la opción. Pero esa obra para mí, a mí me gusta mucho porque es una obra que es un mausoleo y a la misma vez es un futuro posible. ¿Por qué mausoleo? Porque hay momentos que la imagen está vacía. Hay muchos momentos, ¿sabes? Estamos viendo las imágenes que se dieron más a conocer pero ahí duró 1 hora, 49 minutos, algo así, y hubo unos buenos 12 minutos que no había nadie, ¿sabes? Claro, hablaba una persona, había un espacio, hablaba otra persona. Y entonces, claro, estos momentos donde no había nadie en el podio y no estaban ni siquiera los guardias, porque cuando los guardias solamente subían cuando venía alguien a hablar. Que fue una estrategia en la cual yo estaba jugando con eso de que te protejo, pero a la misma vez te controlo, ¿no? O sea, porque eran guardias que estaban para proteger, pero realmente estaban controlando, porque cuando pasaba el minuto, sacaban a las personas del podio, porque era 1 minuto nada más. Entonces, bueno, esta era una relación en la cual a mí me interesaba que funcionara como un mausoleo y a la misma vez un futuro posible donde la gente podía. Y a mí me sorprendió muchísimo. Mi participación al final fue decir gracias cubanos, porque la verdad, los extranjeros también hablaron, pero había un nivel de tensión ahí, porque todo el mundo estaba súper tenso, porque nadie sabía qué podía pasar. Y la gente dijo, la frase más linda, la que más me gusta a mí de todo lo que se dijeron, fue una muchacha que es una bloguera, que no es Joanny, es Claudia Caudelo, que se paró sin tener nada escrito, porque Joanny fue con algo escrito para no equivocarse, pero ella sin tener nada escrito, se paró y dijo, yo espero que un día en Cuba la libertad de expresión no tenga que ser un performance. O sea, eso a mí todavía me para los pelos de punta, ¿entiendes? Y eso para mí es arte político. ¿Por qué? Porque que la gente sienta que tiene la posibilidad de ser distinto a como son y está aceptado y que conocen las consecuencias y aceptan que van a tener el riesgo de las consecuencias, es donde yo pienso que se puede crear una dinámica política en ese sentido, ¿no? Para mí. No sé, a lo mejor estoy equivocada, pero es como... Y esa tensión de que realmente todo el mundo, yo me estaba muriendo, decía, aquí en cualquier momento se va a armar lo desagradable, ¿no? Y todo el mundo lo sentía, y la gente cuando subía nervioso, tú veías que la voz le temblaba, estaban como, coño, esto nunca lo he hecho. Y a ver, por ejemplo, hubo muchos problemas técnicos porque la gente no sabe hablar por micrófonos en Cuba, porque no les ha tocado. Entonces mucha gente hablaba así, no se oía, ¿sabes? Y teníamos muchos problemas, o sea, no hablaban así, no se oía. Tuvimos algunos problemitas técnicos porque la gente estaba muy mal preparada. Pero para mí fue una pieza muy linda a nivel personal, porque además me superaron la gente. Porque yo les puse un reto y me superaron. O sea, yo no pensé que iba... Además, gente que dijo cosas muy fuertes, o sea, con nombres y apellidos. Y eso fue para mí un momento bonito. Y lo que más me gusta es que yo logré que no pasara nada después. Es decir, hasta ahora, o sea, claro, Joanny Sánchez, que no dejan entrar a los eventos, pero eso ya tenía esos problemas anteriormente, se agudizaron más después. Pero, por ejemplo, yo la conozco y yo sé que esto es como parte de su proyecto. O sea, si a ella no le pasan esas cosas, no sería legítimo lo que está haciendo. Pero el resto de las personas han seguido viajando, los artistas que yo conozco que han hablado han seguido viajando. O sea, no ha pasado nada. Es decir, yo logré lo que nunca yo había pensado que iba a lograr, que era que no me censuraran la obra y que no le pasara nada. O sea, neutralidad estética. ¿Eh? Una cuestión que en este ámbito puede ser interesante, antes de una pregunta. No, yo quiero, de verdad, responderte eso, la neutralidad estética, me lo puedo quedar callada. Yo no pienso que tenga que ver con la neutralidad estética, creo que tiene que ver con el hecho de que mi trabajo en general es poner a la gente a hacer lo que dicen que son, que realmente no son. Y en Cuba se está jugando mucho con la idea de que no, ahora estamos distintos, no sé, pero bueno, ahora estamos distintos, vamos a hacerlo. Es decir, que tiene mucho que ver con ese juego, y en general mi trabajo juega mucho con eso muchas veces, como
Si de verdad tú no quieres meterte en la droga y te parece mal, pues entonces no la consumas, ¿entiendes? O sea, es como, te estoy poniendo como discurso que tú propones. No me entendiste, ¿no? Sí. Sí. Aún así, y sin descontar que, bueno, voy a descontar una especie de argumento que es un núcleo de los argumentos de Rancière que a mí me parece muy notable, que es pensar que conseguir que ocurriera un drama sin que se pensara, una tragedia, sin que se pensara que esta tendría consecuencias morales, o sea, ese espacio de neutralidad estética que viene cuando se abandona el argumento platónico, eso es un logro político, o sea, que exista un ámbito en donde no pase nada, es de por sí un logro político. No, yo tendría ahí la opinión de que eso, precisamente una situación como la que describes, sugiere que la existencia de un ámbito estético es un logro político contra la visión de su utilidad necesaria, pero quizá ¿por qué? ¿Porque las autoridades lo consideran simplemente un simulacro? Porque es necesario que haya un espacio de neutralidad. Disfrazada del simulacro. Es necesario que haya un espacio de neutralidad. Es necesario que haya opacidad y es necesario que haya sin consecuencias. De otra manera, no existe espacio ni de reflexión, ni de ensayo, ni de error. O sea, la propia noción de licencia poética alberga esa estructura. Que no hay espacio de error, dices. Sí, porque errar en el mundo real tiene consecuencias también. Pero una cosa que a mí me gustó de esa pieza es que no había ninguna manera de... O sea, podía funcionar lo mismo de una manera que de su contrario. Y es algo que me interesa mucho en el trabajo que estoy haciendo últimamente, sin no presuponer que las cosas van a pasar de una manera u otra. O sea, que quizás es un aspecto de happening que yo estoy recuperando, que es no presuponer que hay una consecuencia, que una acción trae una consecuencia determinada, sino que puede haber una abertura donde todo es posible, porque lo que hay que hacer, o sea, lo que es posible es que la gente son quienes son. Y no hay como una... O sea, no estoy demandando que hagan una cosa específica o que se porten de una manera, sino lo contrario, estoy buscando que toda la... o sea, que sean ellos mismos, ¿no? Si yo quería un poco rescatar la iniciativa de que si nos gusta hablar un poco de qué ha significado trabajar en esta estructura, si no es tan autoritaria como yo supongo, si hay, podría ser un tema. ¿No gustan ustedes hablar un poco de qué tipo de proceso de trabajo han llevado a cabo? Les aterro. Dale. Bueno, yo personalmente, la verdad es que estoy bastante contenta de trabajar con Tania y con toda la gente, con compañeros míos de la facultad, y compartir una experiencia que es la primera vez en toda mi vida que lo hago, de la experiencia artística que llevo durante mucho tiempo. Entonces, lo que a mí me gusta mucho la sinceridad, y yo he visto en Tania que es muy sincera, en el sentido de que yo al principio no entendía muy bien qué es lo que estaba haciendo. No sabía porque a lo mejor por desconocimiento de su obra o de lo que ella exactamente quería hacer, pero es que en realidad lo he ido comprendiendo conforme he ido avanzando dentro. O sea, ese dinamismo y esa libertad que ella ha dado y esa no obra parada, yo la he sentido. O sea, muchas veces cuando tú pintas, pues sabes que tiene que tener esta estética, tiene que tal, tiene no sé qué y tiene un fin. Entonces yo lo que he experimentado esta vez ha sido que, pues bueno, las puertas abiertas y con libertad sobre todo, no sé si me entendéis. No sé, que me he sentido muy, muy cómoda trabajando y sin cerrarme, sin encajarme en que yo tengo que hacer esto y sin pensar si esto va a gustar o no, no. Ha sido una cosa un proceso como que ha estado muy interesante, ¿no? No sé, es la primera vez que trabajo así. Pero al mismo tiempo, todo el tiempo, digo, yo me he restringido a no meterme en esa relación, pero
todo el tiempo me he estado preguntando esto, te lo voy a plantear directamente. Ustedes han sido entrenadas, me da la impresión, bajo la suposición de que pintar es una actividad importante, que tiene ritos necesarios, que hay estructuras de calidad importantes. ¿No te causa tensión de pronto voy a ponerlo así, abuso, digamos, de la pintura en este proyecto? Que en realidad no hay ninguna especie de respeto de medio. Es que yo creo que somos un poco... Es que... espérate. Sinceramente, me he sentido un poco confundida, pero no me he sentido... Y un poco, a lo mejor, sí, he pensado, bueno, ¿y estos dibujos tan feos por qué lo vamos a hacer? Si es que en realidad esto no, ¿sabes? Esto no gusta. Hablándolo con mis compañeros, en plan, si es que no... Pero a la vez he entendido que ese no es el fin, sino que hay cosas más, sino que el fin es, pues, por ejemplo, el compartir, el tener la libertad de... Porque todo eso son cosas que la gente tiene y no lo puede sacar por prototipos y por cosas que estamos cerrados como los burricos, que muchas veces hay que un poco dejar aparte esa estética y tal para conocerte a ti mismo y no sé. ¿A ustedes también les ha dado este extraño síntoma de que le gusta pintar en iglesias? A mí me tiene muy preocupado. Voy a cumplir mi trabajo, pintora de iglesia. Ha sido una experiencia diferente en lo que yo he vivido personalmente del tema de la pintura, por ejemplo. Bueno. Y sí, es verdad que están muy feos. Estaba diciendo que sí, que están muy feos, pero decía yo, joder, que kitsch estaban todos, ¿no? No, pero no feos, porque a la vez no, es que no tienen fuerza y tienen una organización y está todo pensado. No quiero decir que eso de todo pensado. Bueno, pensado, no pensado, pero que se sabe más. Funciona todo junto muy bien. Sí. Hay una idea de continuum en todo el espacio estupendo. Sí, yo no he estado, habéis estado todo el proceso, yo llegué ayer, ¿no? Y vi ayer, pero desde luego da la sensación de que había una idea completa desde el principio. Eso lo produce la iglesia con cualquier cosa que le pongas. ¿No? Pero bueno, vamos a Luego analizamos bien con ese ataque completamente situado. fuera de lugar. Muchas gracias, de veras fue muy agradable la discusión. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran? Estoy interrumpiendo un poco por mala voluntad, pero a la mesa las puedo callar, pero no ustedes. ¿No tienen ninguna otra cosa? Sí. Yo voy a venir un mínimo de una vez, voy a ver si puedo venir 2 veces. Puedo hablar eso con los productores. Porque sí me gustaría, me gustaría ver qué pasa, ¿no? Y seguir yo, porque sé que me voy a quedar con ganas de seguir pintando cosas, ¿no? Tengo que aprovechar ahora que tengo la iglesia. Y me gustaría también como crearle, le estaba diciendo yo con Temoño, un problema al próximo artista, ¿no? Que es que cuando llegue tiene una iglesia llena de cosas que todo está requete pintado y a ver qué va a hacer con eso, ¿no? Imagínese, el Sacré-Cœur tienes ahora mismo ahí, mármol para arriba para pintar. Candela. En fin, pobre Rivane. Así que creo que podríamos acabar con eso. Y yo espero que ustedes vengan, ¿no? Bueno, si quieren venir y poner cosas, pues... Sí, lo que quiera. Idealmente es que sean cosas que tengan una iconografía de esto de propaganda y tal, pero que la gente vaya a expresarse, ¿no? Sí, ahí tenemos los colores básicos, los 3 colores primarios, el blanco y el negro, así que con eso se puede hacer cualquier color del espectro cromático, así que lo esperamos entonces mañana. Bueno, mañana y pasado, yo voy a estar aquí hasta el viernes, así te veremos. Bueno, pero que venga mañana por la mañana si quieres. Eso es un arreglo tuyo interno. Si quieres que venga. No. Normalmente abrimos por la tarde, que va a estar todo más arregladito y más... Pues sí, por mí que vaya. Sí, claro. Bueno, pero tienen que ir con algo ya para pintar, más o menos. ¿Ya vieron las imágenes que tenemos?
No, no. No, no. No, no, y yo, cuando yo no esté también. Cuando yo no esté también. Sí. Exacto. Mañana cuando usted, yo pienso que mejor después de almuerzo. Después de... Como a las 4, ¿no? Como a las 4 sería mejor. Por la mañana vamos a estar un poco agitados porque tenemos que terminar cosas grandes. Y ya pienso que para las 4 está bien, así se puede quedar ahí hasta la inauguración si quiere. Sí, sí. ¿Es a las 8? Sí, a las 8. Bueno, los que están aquí yo creo que se merecen ir antes, ¿no? Sí. Vinieron aquí. Esa decisión no es mía. Sí, vengan como a partir de las 4. Y además nosotros esperamos que durante el opening, durante la inauguración, seguir trabajando. O sea, va a ser una inauguración atípica, porque no es una inauguración de que a parar a mirar, no. Vamos a nosotros, bueno, los colaboradores, vamos a seguir trabajando. Tenemos que comprar más monos mañana, posiblemente. ¿Más muros? Monos, que van a estar baratos. monos. Tenemos No sé qué unos son delantalcitos que están muy chulos y que funcionan. Y... Ah, no, ya, que no nos vayan a poner una demanda porque se mancharon la ropa. Sí. ¿Cómo funciona exactamente esa obra? Me queda con el piso. Yo le pedí permiso a los artistas porque el proyecto es una semana. Es una cosa nueva que están haciendo, que son proyectos de una semana donde invitan a los artistas a ver, se llama ver y rever la colección. Y entonces, pues nada, me invitaron y yo, como no sé yo, ni me conocía bien la colección, ni me interesa la idea de una colección, dije, bueno, pues a mí lo que me interesa es verlo en mi casa y disfrutarlo cada vez que quiera. Y entonces pues le escribí, les pedí permiso para que me dieran la autorización. Y entonces, claro, yo tuve una exposición dentro del museo con 4 salas, o sea, 4 espacios, y la acción fuera. Para poder participar dentro del museo tenías que decir que sí a vender tu obra. O sea, era como un trueque que yo hacía con los artistas. Yo te dejo estar en el museo, pero me tienes que dar tu obra. Y entonces ellos me dieron autorización y se va a hacer un librito donde se van a publicar todas las correspondencias, porque hubo gente que dijo que no también y se mandaron cartas un poco heavy. Y entonces, pues, los que dijeron que sí, yo los reproduje en varios formatos. Los reproduje porque ellos me mandaron los máster, o sea, en DVD. Me robé el DVD de la exposición misma que yo había hecho, o los pirateé con una cámara. Es decir, habían varios formatos para reproducirlo. Y fue cómico porque hubo artistas que me pidieron que sí, que lo hiciera pirateado y que lo hiciera así, que si venían... Sí, ellos están más contentos que yo del pirateo. Y entonces, bueno, lo que yo hacía es que el primer día tuve como unos 20 y algo DVDs preparados ya, y cada día yo traía como unos 12, de 12 a 15 nuevos. El total fue casi 100 discos. No es menos, eran 90 algo. Y entonces lo que era muy cómico es que la gente, como yo no sabía que ahora yo iba a traer los discos, porque yo usé el mismo momento. O sea, son 100 obras, pero vendiste en total ¿cuántos ejemplares? 3.000 discos, 3.000 DVD de distintos. Michael Snow se vendió el último día por 50 euros. Pero eso fue en cuanto a costo, la demanda. La demanda fue un aumento de precio en algunos. El último día hubo una muchacha muy inteligente que guardó ese, que todo el mundo lo quería, y lo sacó. El último día dijo, no, yo no lo quiero vender para que la persona siguiera desesperado. Pero bueno, para mí lo importante es que es una pero ¿cuál se vendió más? O sea, Sanja Bekovich se vendió muchísimo. Qué curioso. Ajá. Mucho, pero parece que ya está teniendo un momento de mucha visibilidad en París. Thomas Hishon se vendió muchísimo también. ¿Y el público qué crees que eran? ¿Profesores insoportables como nosotros? Sí, también. ¿Artistas? También ¿Desesperados para llenar las clases de...? Sí, hubo una que vino... hubo una que me dijo, yo soy profesora de, no sé, Burdeos o no sé dónde, y yo me los estoy llevando para enseñarlos en la clase. Yo le dije, date en cuenta que no todos están de buena calidad. Algunos son... Yo la verdad es que traté de hacer un pirataje lo más profesional posible, con el sonido bueno y todo, pero al final se ve la pantallita, ¿no? O sea, y hay como un pequeño, ¿sabes? Que no rueda normal. Y
Y lo que sí fue muy bonito es que la gente, lo que a mí me interesa mucho es algo que estoy tratando de investigar en mi trabajo ahora de proponer, es que la producción, el momento de producción y el momento de exhibición coinciden, como ahora. Esta obra estoy produciendo y exponiendo simultáneamente. Y entonces, esto es una cosa que me interesa, que también lo hice en Pompidou. ¿Por qué? Porque yo, excepto los primeros, porque tenía que hacer algo primero para tener el primer día, pero yo durante los 7 días de exposición estuve pirateando, bajando al computador, digitalizando, preparando los másteres de DVD, haciendo las copias, entregándolos. Es decir, que todo el proceso se realiza simultáneamente. Es algo que me interesa mucho porque, aunque vuelve loco a los curadores, algunos, que uno le ponga esto, me interesa mucho que no haya una separación entre estos dos momentos. Los momentos de eso, bueno, la idea. Bueno, los muchachos tenían mira, tengo aquí el logo, era el logo de Copyleft. Y entonces estaban, además me quedaron muy chulos porque estaban así con el mismo eso de plástico y le hice una portadita a cada uno con su nombre, todo lo más bonito. Y hubo unos momentos en los cuales la policía vino, pero ellos tenían un badge, un carnecito del centro, porque yo me ocupé de que es una cosa que he aprendido, que vamos a hacer las cosas mal pero bien. Y entonces, y entre nosotros el Centro Pompidou no toma responsabilidad por esa sección de la obra, porque tienen miedo que pase cualquier cosa y cualquier pesado se ponga pesado. Y les reclame, porque ellos tienen unos contratos muy específicos con los artistas que le dan la obra, pero ellos, por supuesto, nos dieron los carnecitos para que pudieran entrar y salir, ¿no? Y eso los ayudó muchísimo. Es decir, que tuvimos un simulacro de... Se llama ilegal pero tolerado, y tiene que ver con la neutralidad estética. Exactamente. Bueno, gracias. Bueno, nos estamos viendo. Si quieren, gracias. cierran con Tania, asáltenla. Mañana vengan con los dibujos para pintar. Aprovechen que están los pintores todavía, que pueden hacer cosas en alto.